La primera temporada de Demon Slayer, que por cierto subí un video de ella por si gustan verlo, me pareció muy buena. No perfecta, pero sí muy buena. Sin embargo, fue a partir de la aparición de los pilares y más específico del protagonismo que le dieron a este sujeto de aquí, que Demon Slayer se elevó todavía más. Así que aquí estamos, hablemos del tren infinito y del fuego mismo encarnado. Este arco inicia justo cuando acaba la primera temporada. Tanjiro y compañía fueron a encontrarse con el Pilar de la Flama, Rengoku, quien está en una misión para acabar con un demonio que lleva tiempo acechando en un tren y matando a los pasajeros, teniendo Tanjiro en particular el objetivo de buscar información sobre la misteriosa danza del dios del fuego. Esa es de forma resumida de lo que trata el arco. Como tal es la misma fórmula que en la primera temporada, pero hay 3 personajes que hicieron la diferencia, pues influyeron muchísimo en el desarrollo de Tanjiro en una sola noche. Enmu es uno de mis demonios menos favoritos. Desconozco si en el manga o algún gaiden o novela le dan un pasado al personaje, pero en el anime le hizo mucha falta para sentirse completo. Aunque fuese un breve vistazo a su pasado que nos demuestre que desde siempre fue un hombre manipulador y sádico, al que transformarse en demonio solo le dio la oportunidad de cumplir sus más retorcidos deseos, hubiera bastado. Sin embargo, es gracias a su habilidad de manipular los sueños de los seres humanos que el resto de personajes pueden destacar. Vemos los sueños más profundos de los personajes. Zenitsu sueña con ser un hombre valiente y admirado en quien Nezuko confía ciegamente. Parece un sueño que viene desde el ego, pero recuerden que el deseo de Zenitsu de ser grandioso es principalmente para honrar las enseñanzas y el tiempo que su abuelo invirtió en él, y demostrar a los demás, pero en especial a sí mismo, que aquel señor que lo salvó de la miseria lo convirtió en su discípulo y le mostró compasión cuando el resto del mundo lo basureaba, no estaba equivocado. Inosuke por otro lado sueña con una loca aventura en una cueva, que nos enseña su percepción de la realidad bien alterada y lo egocéntrico que es. Recordemos que él creció en la montaña y por eso es bien ignorante y fantasioso de cosas como un tren, al que asume que se trata de una bestia a la que derrotar para demostrar que es el mejor de todos, y a Tanjiro y compañía los ve como unas cosas que son sus ayudantes, pues aunque les tiene aprecio, en especial a Tanjiro, todavía no llega a la cercanía y confianza con ellos que veríamos más adelante. Pero el que los incluya en sus sueños en lugar de ser solo él y solo él, ya es un progreso. Pero mientras el resto se la pasaba bien, había alguien que se enfrentó a una de las noches más horribles de su vida. Una noche que le recordó a aquellos a quienes tanto ama, pero que ya forman parte del irrecuperable pasado. ¿Notaron que a diferencia de los otros dos, Tanjiro no soñó con ninguna fantasía que no fuera algo que ya formó parte de su realidad? Tanjiro había dicho en el primer episodio de la serie que era feliz pese a tener una vida complicada en donde tenía que trabajar bastante para aportar a su hogar, y era porque tenía a su familia, que era el origen de su resiliencia y quienes lo hicieron ser quien es. Es por eso que el mayor sueño de Tanjiro era volver a estar con ellos, ya que era con tan solo eso que a Tanjiro le bastaba para ser feliz, y no había nada más que quisiera en su vida. Tanjiro pudo pasar la eternidad en este sueño tan bello, pero había alguien que lo tenía ligado a la realidad, Nezuko. En la realidad, Tanjiro no había cumplido con el objetivo de volver humana a su hermana. Recuperar a su familia es un deseo con una fuerza gigantesca en su corazón, pero por más que le destroce el corazón, eso forma parte de un pasado irrecuperable, pese a que ellos todavía forman parte de su presente en su forma de ser, mientras que hacer que Nezuko vuelva a ser humana es un deseo tangible, posible, y por eso era junto al amor que le tiene su enganche con la realidad. Me encantó ver cómo la determinación y resiliencia de Tanjiro llegaron a tal punto que una y otra vez acababa consigo mismo en el mundo de los sueños para poder despertar, y en el momento que Enmu convirtió sus sueños en pesadillas y ensució la memoria de su familia, haciendo que dijeran barbaridades que Tanjiro sabe muy bien que nunca le dirían, la batalla estuvo decidida, pues lo peor que puedes hacer es meterte con la familia de un buen hombre. Y ahora, hablemos de él. ¿Saben por qué Rengoku fue el único que no soñó con ninguna realidad alterna? Porque es el único que no tiene ningún deseo intangible y además aceptó su vida aún con sus imperfecciones. Claro que él extraña a su madre que falleció, claro que le duele que su padre sea un alcohólico que lo trata con crueldad e indiferencia, y claro que le molesta que su hermano también reciba ese maltrato, pero
Él entendió desde hace mucho que la realidad es la que es y que debemos hacer lo mejor con lo que podamos. Entendió que el tiempo no espera ni perdona, y aunque está bien lamentarnos por lo perdido, no debemos desperdiciar nuestra vida estancándonos en nuestra depresión. También demostró ser alguien muy honesto, a veces un poco demasiado directo, pero nunca con mala intención, como cuando fue sincero con su hermano respecto a que su padre no era alguien con quien pudiera contar. Él pudo mentirle, pero decidió que lo mejor era que su hermano se enterara de las cosas como eran, pues, nuevamente, la realidad es la que es, no la que podría ser. Fue un hermano mayor excelente que aceptó a su hermano tal cual era, y expresó siempre que lo apoyaría en lo que sea que decidiera hacer con su vida, y que no se tenía que culpar por no cumplir con la tradición del linaje familiar. Como pilar, Rengoku demostró ser prácticamente perfecto, pues siempre cumplía sus misiones con éxito y salvaba a todos. Hay un episodio precuela del arco del tren que está muy bueno y demuestra de maravilla lo que es este hombre, alguien optimista, lleno de energía y pasión por la comida y su trabajo como cazador, un hombre altruista por naturaleza, que ayudó directa e indirectamente a muchísima gente con cosas tan grandes como salvarles la vida, o pequeñas pero que pueden significar muchísimo como invitarles el almuerzo. Rengoku era el fuego encarnado, una flama se puede apagar más pronto que tarde, pero puede iluminar tu vida en el momento que más lo necesitas y enseñarte que aún hay un camino. No es el tiempo que pasas con alguien, es el impacto que tiene en tu vida. Y el ejemplo más claro de esto en su vida fue su madre, que falleció cuando era pequeño, pero le inculcó los ideales que le hacen ser quien es. Le enseñó que el deber de aquellos más fuertes es proteger a los necesitados, y que aquellos que usan su fuerza para pisotear la vulnerabilidad de otros son seres ruines e imperdonables. Fue una persona efímera en su vida, pero siguió iluminando su camino por el resto de la misma. Pues tal y como Rengoku lo dice, envejecer y morir, aunque se vea como una tragedia, y muchas veces lo sea, es parte de la belleza de la efímera criatura llamada ser humano. Rengoku con su propia vida demostró ser eso mismo. Conoció a Tanjiro de forma cercana por una sola noche, pero lo marcó para siempre, y con ello también a toda la historia de Demon Slayer. Los que dicen que lo único relevante que hizo fue morirse, están objetivamente mal. No solo cumplió su misión de proteger a los 200 pasajeros del tren, incluso cuando este se descarriló. También le enseñó a Tanjiro a usar una técnica de respiración para lidiar con hemorragias. Aceptó abiertamente a Nezuko como una cazadora pese a ser una demonio. Depositó su fe en Tanjiro y compañía, asegurando que ellos tenían lo necesario para ser pilares y marcar un antes y un después en la guerra contra los demonios. Y por último y no menos importante, y que es de hecho algo importantísimo que hizo y que marcó un antes y un después para esta historia, salvó la vida de Tanjiro. Creo que es muy obvio, pero igual lo menciono. Si Tanjiro hubiera muerto aquella noche, sí o sí los demonios ganan la guerra y hasta con todas las lunas crecientes de sobra. Salvar a Tanjiro llevó un efecto dominó que trajo consigo la derrota de todas las lunas crecientes, de Muzan y la final victoria de los cazadores sobre los demonios. Y ya si nos vamos a otras cosas, su guarda salvó la vida de aquel niño herrero tiempo después y fue el maestro de Mitsuri. Ahora, respecto a por qué Tanjiro sufrió tanto la muerte de Rengoku, pongámonos en contexto. Tanjiro se había enfrentado a una de las noches más horribles de su vida, pero había logrado sobrevivir, y en buena parte gracias a Rengoku, quien se volvió rápidamente la personificación de lo que Tanjiro aspiraba a ser. Alguien imbatible que mientras estuviera presente siempre habría esperanza, alguien que en segundos podría lo que a otros les llevaría toda la noche, y además con ideales muy afines a los suyos, aparte de que lo había aceptado como su discípulo y demostrado que tenía una excelente química como maestro y aprendiz. Ahora imagínate que ese alguien que se volvió rápidamente quien más admiras es eliminado por alguien que escupe en sus ideales y los ve como una tontería, y que encima le recrimina su fidelidad a estos, para que al final, después de acabar con él, huyera como un cobarde, todo sin que pudieras hacer nada para evitarlo debido a que eras demasiado débil en ese momento. La muerte de Rengoku fue un duro golpe de realidad para Tanjiro. Le hizo consciente de lo lejísimos que estaba de cumplir sus objetivos y una vez más fue incapaz de proteger a quien deseaba. Y no es que fue otro que también se vio afectado al darse cuenta de su propia debilidad, pero él fue el que más rápido aceptó las palabras de Rengoku y eso me encantó, pues si alguien tan genial y que estaba tan por encima suyo vio en ellos un potencial enorme, entonces por supuesto que era verdad, y por respeto y por probarse a sí mismos que era verdad, debían empezar a entrenar inmediatamente. Rengoku fue un personaje fundamental en la historia de Demon Slayer, y es por todo lo mencionado anteriormente que es mi favorito de la obra y uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Además, me identifico mucho con él en una cosa: soy muy afortunado de haber nacido de una mujer tan maravillosa.
Actualmente, Rengoku queda atrás en los niveles de poder por el tema de las marcas de cazadores y eso, pero sin ser top era un pilar muy poderoso y para nada débil. Sí soy de los que piensan que Akaza se contuvo durante la mayoría de la pelea, pero al final Rengoku estuvo a nada de quemarlo con la luz del sol, y pese a estar fatalmente herido pudo sujetarlo usando su fuerza de agarre, quizás lo hubiera decapitado si Akaza no escapaba, y con la pura contracción de sus músculos abdominales lo sujetó de su otro brazo, al punto de que Akaza entró en pánico y tuvo que cortarse sus propios brazos para poder huir. Hablando de lo ocurrido en el tren, Nezuko fue muy bien manejada, su habilidad le permitía quemar la sangre de los demonios, cosa que ya sabíamos desde la primera temporada, y justo eso se usó para anular las técnicas de sangre de Elmo. Y no es que demostró un progreso en su forma de pensar, pese a que no deja de ser, pues, Inosuke. Ahora se vio dispuesto a cooperar con Tanjiro desde el inicio y muy a su modo demostró genuina preocupación por su bienestar. Y creo que hasta quiso desvivir al sujeto que apuñaló a Gonpanchiro. Postdata, me encanta Akaza, es mi demonio favorito y diría que está en mi top 5 de personajes favoritos de Demon Slayer, pero voy a hablar de él más adelante, todo a su debido tiempo. Pero en fin, esa fue mi opinión y ahora es momento de escuchar la tuya. Muchas gracias por ver este video. Agradecería que dieras like y te suscribieras, así como compartir el video para que llegue a más gente. Espero volver a vernos pronto y recuerda, tienes algo que proteger.